aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aún no sé, oh Señor, dónde puedo trabajar en tu obra, mi Señor. Siervo útil quiero ser. Mucho hay por hacer en tu viña, mi Señor, pero seguro estoy que uno solo es el Señor. Muéstrame qué debo hacer, lo que digas, eso haré. El Espíritu dirá mi lugar para servir. Mucho poco me da igual, solo útil quiero ser. Muchos miembros tiene el cuerpo, mas el cuerpo uno es. No me importa si se ve, solo anhelo mi lugar, pero seguro estoy que uno solo es el Señor. Hay diversidad de dones, uno solo es el dador, aunque muchos no se ven. Ricos dones todos son, ricos dones todos son, lindos dones todos son. Bueno, damos gracias a Dios por las alabanzas. Vamos a continuar. Antes de viajar quiero dejar por lo menos terminado un poco de Josafat. Vamos a continuar. En verdad, hermano, el Señor nos sorprende. Y qué dulce que es la palabra. Encontramos tanta abundancia. Y en verdad parece que no se termina más. Especialmente este capítulo 18 estuvo lleno de instrucción. Es un poco triste el fracaso, pero cuando tomamos de la mano del Señor, el Señor puede transformar el fracaso en victoria. Lo importante es no quedar lamentándose haber fracasado. Eso es lo importante. Usted fracasó, va a haber muchos le van a apuntar con el dedo, fracasó. Usted mire al Señor, levántese, se sacude la ropa más o menos, después empiece a caminar y siga sacudiéndose, pero marche adelante. Y eso vamos a ver que ocurre con la vida de Josafat. Erró grande, pero vamos a ver que se va a levantar, va a ser restaurado. Pero todavía no vamos a llegar ahí. Vamos a seguir mirando un poco lo que pasa con este rey. Y vamos a leer en el verso 29, habíamos visto cómo ahora la astucia
de Acab está manifestada así abiertamente. Y notamos cómo el enemigo, hermano, primeramente él se muestra tan amigable, el error se muestra tan bueno, pero luego vemos que no trae nada bueno, hermano. Todo lo que es de la carne, toda alianza carnal, toda forma de error, cualquiera que sea, hermano, el más pequeño error, a la larga trae derrota. Y vemos que Acab ya se siente libre para mostrarse como es verdaderamente delante de Josafat. Ya actúa descaradamente. Eso es lo que encontramos. Un poco se guardó al principio. Dice, vamos a llamar a un profeta de Dios. No, porque no me quieres. Y no quería mostrar lo que había dentro. Y bueno, después agarra y ya le contradijo, le pegó, le mandó a la cárcel. Y dice, ya al último, vuelvo a poner este punto, parece pasamos por alto, pero acá mismo profetiza, yo voy a volver en paz. Toma el lugar de un profeta. Y así, hermano, nosotros muchas veces siempre miramos a Pedro. El Señor le dijo, Pedro, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro dice, no, Señor, aunque todos te negaren. Dice, perdón, te dice, me negarás 3 veces. Ese otro fracaso de Pedro. Me negarás 3 veces antes que, y no te negaré. Todos se van a espantar, y la palabra dice que cuando el pastor se ha herido, bueno, se van a dispersar. Pero encontramos que también Pedro va en contra de la palabra de Dios, y Pedro dice, no. Y así, hermano, cuando nosotros no aceptamos la palabra, cuando no aceptamos la doctrina, hacemos nuestra propia doctrina. A veces tenemos una doctrina nuestra. Parece que cada uno tiene su doctrina. Este es el último tiempo, es peligroso. Por no aceptar la verdad de Dios declarada, bueno, cada uno hace su propia doctrina. Anda conforme a la vanidad, al razonamiento de su propio corazón. Y dice, yo creo así. Acá dijo, no, Dios dijo que no vas a volver. Yo voy a volver en paz. Parece muy valiente. Y así es la carne. Y bueno, y ahí está mirando, Josafat está mirando, sabe que todo está pata para arriba, pero él no hace nada. Está ahí, está adormecido. Y el error, habíamos comparado con el hechizo, con la fascinación de la serpiente. Queda congelada la víctima. Queda congelada, no puede reaccionar. Miramos que hace el error, le condena a los santos. Miramos que toma señorío, miramos que contradice abiertamente, públicamente la palabra, pero el creyente está ahí. No tiene fuerza. Ya el error, el ambiente en donde está, le ató. Le abrazó y no le puede soltar, y es difícil salir de ahí. Los que estuvimos alguna vez en el error, en alguna forma de error, usted sabe que es así, es difícil salir. ¿Cómo voy a abandonar a mi pastor? ¿Cómo voy a abandonar este lugar? ¿Cómo voy a abandonar al hermano fulanito? Yo vengo por el hermano fulanito y no puede, está atado. Y está todo mal, ahí no va a ser vencedor. Pero hay un amiguismo, hay un lazo que es imposible romper si es que el corazón no es sincero. A veces el Señor nos saca de un lugar y no sabemos. Dios conoce nuestro corazón sincero y produce una circunstancia. A veces nos cambia de provincia, nos cambia de trabajo, nos cambia toda nuestra esfera,
porque tenemos corazón para la verdad. Y nosotros sufrimos. Uy, cómo quisiera volver a estar allá y hasta que entendemos que el Señor nos sacó para lo mejor. A veces no entendemos, hermano. Pero es porque quizás, hermano, nosotros no teníamos la fuerza para libertarnos de eso. Y vino el Señor y luchó por nosotros. Y hoy estamos aprendiendo la palabra en su pureza. Estamos aprendiendo, hermano. ¿Pero por qué? Porque el Señor luchó. El Señor va a luchar por Josafat, hermano. El Señor va a luchar por Josafat. El Señor va a luchar por usted. Para que usted no sea engañado. ¿Por qué Acab fue engañado? Porque Acab despreció la verdad. Pero si usted ama la verdad, el Señor le va a llevar a la verdad. Y la verdad no es popular. Verso 30. Así que vemos que estaba muy lindo. Andá vos con la ropa del rey, que yo voy a ir con la ropa de uno común. Pero dice el verso 30, había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Bueno, hermano, parece que Acab dice porque dice. Porque bueno, si nosotros juzgáramos el reino, el reinado de Acab por sus logros naturales y materiales, fue el tiempo cuando el reino del norte más creció. Fundó y estableció Samaria. Dios le ayudó en un tiempo a Acab por causa del nombre de Israel, nada más que por eso. Pero lejos de hacer la voluntad de Dios, Dios no pudo honrar a este rey, porque tuvo muchos logros. Él era un estratega, un buen estratega militar. Acab era un rey valiente, tenía cualidades carnales buenas, pero eso no quiere decir que esté haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que carnalmente tiene buenas cualidades y quizás nobles cualidades y quizás cosas que son admirables para nosotros, pero no hace la voluntad de Dios. Y tenemos que separar bien. Este rey tenía cosas buenas, y sin duda cuando Josafat le escuchó hablar a Acab, dijo: esa es por algo dirá, porque es un rey valiente, habrá sido una estrategia para la batalla. Pero hay algo que no sabía Josafat, que este rey Ben-Hadad había sido entregado hace unos años atrás en la mano de Acab. El rey de Asiria había caído en la mano de Acab. Vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo 20, en el verso, vamos a leer algunos versos acá, verso 29, empezando desde allí. Primer libro de Reyes, capítulo 20, en el verso 29. Había ocurrido una guerra unos años atrás. Y dice: entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Bueno, habían caído derrotados delante del ejército de Acab, porque Dios había peleado por el reino del norte. Estos días vamos a estudiar mejor. Y vemos que al ser vencidos los reyes, y entre ellos estaba Ben-Hadad, el que había tomado Galaad, y dice: pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva
la vida. Bueno, era un enemigo. No tenía que perdonar la vida. Capítulo 20 en el verso 31, ahora en el verso 32. Primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 31 y verso 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos. Y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Así se puso harapo, se hizo él humilde, y bueno, va a Acab, y él respondió a Acab: si él vive aún, mi hermano es el mismo espíritu de Josafat. Tu pueblo es como mi pueblo. Y ahí vemos, hermano, cómo un hermano que cae en derrota nos puede hacer caer en derrota también a nosotros. Porque si mirábamos, naturalmente, Acab estaba siendo en gran manera bendecido. Pero si miramos con los ojos de Dios, Dios no estaba actuando por la fidelidad de Acab. Y dice: y esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. Enseguida se prendió por esta afirmación. Y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Y Ben-Hadad entonces se presentó a Acab. Él le hizo subir en un carro, le dio su misma posición a este rey enemigo que había venido a destruir a Israel. Este rey se había presentado, Ben-Hadad, a destruir a Israel. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Que hizo una alianza, hizo pues pacto con él y le dejó ir a este rey que él había capturado, que Dios le había entregado. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por la palabra de Dios: hiéreme ahora. Más el otro no quiso herirle. Y él le dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Este profeta quería enseñarle, darle una señal a este rey, a Acab. Y dice en el verso 38: y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Así le dijo Acab a este profeta disfrazado de un hombre común. Se me escapó el preso, dice, el soldado, el prisionero. Y bueno, dice: bueno, vas a tener que pagar, dice. Le dijo Acab. Verso 41: pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. ¡Qué macana! ¿Cómo le habrá caído la ficha, hermano, ahí? Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste, y encima se fue enojado el tipo. Así es la carne. Y llegó ¿a dónde? A Samaria. Bueno, por supuesto, esto es obvio que Ben-Hadad, por esta vergüenza, él quería venganza sobre Acab. Él había sido avergonzado, y lejos de cumplir el pacto, él nunca devolvió esas tierras. Así el enemigo muchas veces nos ofrece, nos dice, y a veces queremos hacer, hermano, pacto, queremos hacer amistad, y el creyente, si tiene temor de Dios, es sincero.
Pero hermano, ni el impío ni el creyente carnal, el creyente que no tiene temor de Dios, no va a cumplir. No es sincero. Por eso no puede tener comunión. El creyente espiritual, por lo general, anda bastante solo. Porque la carne es traicionera. Y usted quiere entrar en pacto. Pero el otro no tiene temor de Dios, no respeta a Dios. Por eso, hermano, tenemos que fijarnos bien. Vemos que Acab sabía que Ben-Hadad tenía sentimiento de venganza hacia su vida. Por eso él trata de disfrazarse, porque sabe que toda la furia de este rey iba a ir contra él. Y lo manda a Josafat vestido de ropas reales. Ahí estamos viendo un poco, hermano, lo que la carne es. Y muchas veces nosotros no sabemos. Muchas veces nosotros actuamos en la sencillez de nuestro corazón. Pero no tenemos que ser tontos. No seamos insensatos. Ni con el error. El error, por más que diga, qué lindo el error. Qué lindo lo que hacen los hermanos sin enseñanza, o nuestros propios hermanos que a veces están errados. Sea quien sea, si es error, viene de Satanás. Y el error nunca va a traer cosa buena. Jamás. Jamás. El fin no va a ser bueno. Entonces, encontramos como este rey va y le convence con toda esta astucia. Y se cambia su vestimenta. Y vemos que en el verso 31, vamos a volver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, en el verso 31. Dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon. Ahora te vamos a justiciar. Porque ellos pensaron que era el rey de Israel, que era Acab. Había bronca con Acab. ¿Y quién se está llevando toda la bronca? Josafat. Está ahí. Y esto especialmente vemos que ocurrió porque Acab era desobediente. Él no tendría que haberle perdonado la vida al anatema. Pero vemos que Josafat está participando de la cosecha de otro. Esta no era la cosecha que le pertenecía a Josafat. Y esto muchas veces ocurre con nosotros. Volvemos a decir, al principio habíamos dicho que esta era una guerra que había tramado Acab. Josafat no tenía que meterse. Y a veces nosotros vamos, hay hermanos que están pasando por aflicción, por su cabeza dura, vamos y le ayudamos. Y sale, y después, por su cabeza dura, está otra vez en el mismo pozo, vamos, le ayudamos. Y después cae otra vez en el mismo fracaso por desobediente, y vamos y le ayudamos, y ya nos llega a nosotros un poco también su cosecha. No se meta, ya deje al Señor que obre. Es tiempo de dejar que el Señor obre, porque si no nos va a tocar a nosotros también. Y esto es sabiduría. Y en esta sabiduría, hermano, a veces el sentimiento humano es un estorbo. A veces nos pasa con nuestros hijos, nos pasa, hermano, con hermanos amados, a veces nos pasa con la familia, a veces nos pasa con amigos. Pero, hermano, tenemos que actuar con sabiduría, porque nos vamos a ver rodeados por las adversidades, por las consecuencias que otros provocaron. Y esto es lo que encontramos acá. Y vemos que por su carnalidad acá había logrado esto. Y
También encontramos, hablando de la vestimenta, vamos a leer en Efesios capítulo 4 en el verso 24. Se vistió. Muchos, tratan de vestirse de ropas para tratar de cambiar su apariencia. Acab cambió su apariencia y dijo, bueno, si me ven así. Y esto es lo que hace la religiosidad. Cambia solo la apariencia, pero por dentro seguía siendo Acab. Dice en Efesios capítulo 4, en el verso 24, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre fue creado según Dios, y su regla fue la justicia y santidad de la verdad. Y esto, hermano, es importante, que sea la nueva creación. Nosotros muchas veces queremos ir a la batalla y parece que es un buen sentir, parece que somos humildes, nos mostramos bajos, pero el Señor conoce qué clase de vestimenta es. Acab se había disfrazado, pero con astucia. Él quería evitar el juicio de Dios. Él cambió, pero cambió exteriormente. Y así es la carne. Pero la carne no nos puede engañar. Cuando conocemos la palabra, miramos acá. Mirá vos que se sacó la corona. Sin duda habrá ostentado su corona, su manto. Pero todos ya conocemos lo que es acá. El problema es, ¿qué hace Josafat al lado de Acab? ¿Qué hace Josafat? Josafat fue engañado, y ahí está el problema. Josafat fue engañado. Y vemos que esto, por supuesto, no era la ropa de la nueva creación. Y muchas veces la carne se disfraza de humildad, muestra aparente amor, muestra celo por las cosas del Señor, pero es la carne. Y esto nosotros tenemos que aprender a distinguir, porque la carne es lo nacido de la carne, carne es. A veces, hermano, la carne se muestra más espiritual que la nueva creación. Pero es más bueno que el Señor. Somos más buenos que el Señor, pero es nuestra carne. Pero, hermano, tenemos que usar de sabiduría. Colosenses capítulo 3, en el verso 10. Volvemos a ver. Dice podemos leer verso 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y note que no menciona ninguna vestimenta, no dice pollera larga, no dice así pelo largo. Vamos a ver la vestimenta. Dice santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, ser buenos. Hermanos, somos malos en nuestra antigua naturaleza, por todo pensamos mal. Y estamos esperando que se haga justicia. ¿Por qué yo voy a hacer así si el otro no hace así? Todo el tiempo estamos midiendo, porque nuestra naturaleza es mala. Pero la nueva creación, cuando nosotros le tomamos y nos vestimos de ella, es buena, es benigna, porque Dios es benigno.
Nuestro Dios es bueno, a pesar de que somos malos. Y dice, de humildad. De humildad. Esto no es un saco que usted se pone y se saca. Esto está en la vida de Cristo. Y le reviste al creyente. Le transforma de adentro para afuera. Es como que empieza a reemplazar nuestros antiguos harapos que tanto defendemos y queremos mostrar a la gente. Nuestra cochinada de delantales de inmundicia, hoja de toda esa que se cae como la hoja, nuestra religiosidad. Nosotros venimos todos religiositos así, ay, sí, sí. Saque esa cochinada cada vez. Hay que vestirse de la nueva creación, de humildad. Y dice, de mansedumbre. Que el mejor animal para trabajar, el buey. Qué noble animal. Los que han trabajado con ese animal, yo me admiro de cómo hablan del buey, hermano. Yo no conozco, pero es un animal muy noble. No, él trabaja, es fuerte, pero manso. Y eso es la nueva creación, solo la nueva creación. Note si nosotros tomamos toda esta vestidura de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, bueno, acá esto no ocurre, por supuesto, acá, yo sé que acá no. Si alguno tuviere queja contra otro, vamos a agarrarle entre todos. No, perdón, estoy leyendo otra cosa. Vamos a tomar la vestidura del Señor. De la manera que Cristo, teniendo tanto para quejarse de mí, Él nos perdonó, Él me perdonó. Bueno, así también, hacedlo vosotros. Esto es algo, hermano, que es la vestidura, solo que nosotros le tenemos ahí y le quiere agarrar la polilla y no usamos. Pero tenemos que ponernos. Parece que no alcanza. Y ahora dice en el verso 14 de Colosenses, y sobre todas estas cosas, vio que usted se pone el pantalón, la camisa, la chaqueta, y ahora la nueva creación dice, tenemos un sobre todo, el sobre todo, sobre todas estas cosas. Este es el que completa vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, esto, hermano, solamente hace la sana enseñanza. Esto solo hace la sana enseñanza. Otra enseñanza, hermano, mira a la persona antes de amarla. Pero a través del mensaje de gracia, nosotros aprendemos a amar a Cristo en la persona. ¿Cómo a veces podemos amar a una persona tan a los ojos nuestros que es quizá repugnante? ¿Cómo podemos amar a una persona que es miserable? A una persona que quizás hizo daño. Yo a veces escucho de los hermanos que van a la cárcel. En la cárcel, hermano, hay gente que ha hecho cosas aberrantes. ¿Y cómo pueden amarle? Bueno, están llenos de amor, hermano. Es algo que solamente podemos llegar a hacer si miramos nuestra vida, hermano, como verdaderamente es. Esa vida, esa antigua naturaleza que está en nosotros no se merece nada, hermano. Se merecía la condenación y el odio. Mire si Dios tenía quejas sobre mi carne. Pero Dios me amó. Esta es la vestidura verdadera. Esto es lo bueno, hermano. Esto es lo que Dios quiere. Y esto, hermano, a medida que vamos creciendo, se va manifestando. Esto es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos, ¿no? La vestidura de acá. Acá tenía una vestimenta, cambió de vestimenta, pero ese, como dice el dicho,
ese de la maña, cambia el pelo, pero no la maña, así en mi carne. Por fuera cierra los ojitos, parece todo buenito. Una hermana me preguntó una vez: hermano, ¿usted es tan buenito como parece? Pregúntele a mi esposa. Y le miré fuerte a la hermana, dice, ojo con lo que va a decir. No somos buenos, hermano, somos malos. Pero somos buenos porque tenemos la vida de Cristo y el Señor quiere que nosotros podamos manifestar lo que Él es. Nos falta, hermano, nos falta, y me falta, al primero que le falta es a mí, por eso el Señor trata conmigo. Pero nos falta a todos, estamos caminando juntos, a todos nos falta, hermano. Por eso nos soportamos, nos amamos, nos toleramos, no pensamos que somos mejor que otro y amamos a nuestro hermano. Detrás de todo eso que nosotros mostramos está la vida de Cristo. Solo aquellos que tienen la vista espiritual, que tienen buena visión espiritual, pueden hacer esto. Hay que tener visión. Bueno, verso 32, vamos a volver al segundo libro de Crónicas. Y dice, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Bueno, verdaderamente Josafat fue un verdadero rey. Un rey está ahora en derrota, pero Dios ve más allá de eso. Está confundido, pero sabe que el corazón de Josafat va a responder. Va a responder el corazón de Josafat. Y note que cuando él se vio rodeado, cuando Josafat se ve rodeado, dice que Josafat clamó. ¿Qué es lo que escuchó Dios? Porque dice que Josafat clamó y Jehová lo ayudó. ¿Qué es lo que escucha Dios? Bueno, Dios escuchó la voz de la nueva creación. La carne se queja, pero este clamor fue más que un clamor, porque ahora vamos a ver bien en el capítulo siguiente. Este clamor fue un reconocimiento. Cuando Josafat clama acá, y esto vamos a ver, y es tan hermoso, porque este clamor es más que, ay Señor, ayúdame porque me están por agarrar. No, él cuando clamó, acá se dio cuenta Josafat que hizo macanada por todos lados, y Dios le ayudó. Y así es cuando Dios ve en nuestro corazón un reconocimiento. Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ¿cuándo somos juzgados? Bueno, cuando hicimos una macanada, viene Satanás y no quiere juzgar, los hermanos no quieren juzgar. Pero si usted ya se juzgó, hermano, el Señor, lo único que puede venir es restauración. Va a venir consecuencia. Vamos a ver más adelante, Dios va a corregir a este hombre. Pero Dios le ayudó. Dios no le dejó que el enemigo le destruya. Todo lo que el creyente hace, bueno, fuera de la voluntad de Dios, todo lo que hace sin consultar, todo lo que hace gobernado por el error, bajo el engaño del error, o que usted diga, yo no sabía, pero si usted se dejó engañar, trae consecuencia. Trae consecuencia, hermano. Pero Dios es fiel. Dice que cuando él clamó y lo escuchó que estaba en aprieto, escuchó la voz sincera, la voz de un sincero, de uno que se dio cuenta, tarde, recién ahora clamó a Dios. ¿Por qué no clamó a Dios antes de ir con acá? Pero ahora clama. Pero
Vamos a leer Salmo 55, verso 16. Si fuésemos nosotros y clama, capaz que vamos y nos toca timbre, vamos a desenchufar el timbre. No se merece que Dios, porque es tremendo lo que hizo Josafat. Pero también entendemos que Dios juzga el corazón. ¿Por qué Dios no es tan duro con Josafat? Vamos a leer Salmo 55, verso 16. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Parece que está lejos Dios. Entonces ya parece que con un solo clamor no alcanza. Empieza a orar más. A la tarde, capaz que oraba solamente a veces cuando se acordaba por los alimentos. Pero ahora ya tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, va a insistir hasta que Dios escuche. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Hermano, Dios escucha la voz de la nueva creación. Muchas veces los hermanos claman, hermano, ore, pero no tiene arrepentimiento. Es la carne que no quiere sufrir, está pasando por su situación, por desobedienta. Pero cuando Dios escucha, cuando es la voz de la nueva creación, Job dijo: me probará y saldré. No dijo ya salí, todavía le faltaba horno. Saldré, pero voy a salir, dice, en algún momento me voy a dar cuenta de lo que falta acá. ¿Y cuándo salió? En el último capítulo dice: ay, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas que eran demasiado maravillosas, ocultas. En el último capítulo vemos un reconocimiento profundo, habla la nueva creación. Por eso, hermano, tenemos que entender que no es, muchos dicen, bueno, yo me voy a ir a hacer lío, voy a hacer macanada, voy a andar carnalmente, me voy a ir al error, total yo voy a clamar y Dios me va a salvar. Sí y no. Porque Dios responde a la voz de la nueva creación. Dios es fiel, Dios puede ayudarnos, pero tiene que haber un verdadero reconocimiento. Tiene que clamar. Este clamar significa reconocer. Y sin duda, otra cosa que en este momento se da cuenta Josafat, que su verdadero enemigo no era el rey de Asiria, no era ni siquiera Ben-Hadad ni lo que le estaban rodeando. Ellos le perdonaron la vida porque Dios le libró. ¿Quién era su verdadero enemigo? Acab. Qué bárbaro, hermano. Y habíamos visto que este rey en cierta forma representa también la carne. Nosotros nos protegemos de la carne de los demás, la carne de los hermanos, pero cuando el Señor viene y nos muestra, había sido que el que estaba reinando al lado mío, el que se levantaba conmigo, mi mamá decía, se baña junto a nosotros, le ponemos perfume. Bueno, era Acab. Se habrá dado cuenta que su carne era su carne, que era Acab el que le estaba impidiendo. Bueno, todo esto trae el clamor. Y dice en el verso 33, vamos a leer:
Mas disparando uno el arco a la aventura. Otra versión dice, en la simpleza de su corazón. Había un enemigo que tiró, acá estaba por allá, y tiró a la aventura, tiró para el otro lado. Y el Señor con su satélite guió la flecha, le guiaba por satélite, por GPS. Y note lo que ocurre. Hirió al rey de Israel entre las junturas. Se ve que tenía su armadura puesta entre la juntura y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro. Note que arreció y él estaba herido, lo sacó de la batalla, pero él en el pie estaba parado en su carro, dando aliento a su ejército para que pelee. Este era Acab, era valiente Acab. Pero no todo el que es valiente es espiritual. No todo el que tiene buenas cualidades, vuelvo a decir, es espiritual. La espiritualidad es distinta a lo que el hombre conoce como cosas buenas. Se quedó parado enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Murió, no volvió en paz. Este es el fin, hermano, de Acab. Y parece, hermano, un accidente, parece una coincidencia. Tiró la flecha y justo le pegó, parece. Y a veces hay cosas que pasan, hay juicio que Dios hace, y los hermanos nos cuesta, hermano, no queremos hacer como muchos hacen, alegrarse de la tragedia de otros. Pero sí no debemos ser confundidos. Cuando Dios hace un juicio, muchas veces queremos decir, no, bueno, pasó así, queremos explicar de otra forma. Los jóvenes dicen, contala como quieras. Parece una casualidad, pero ¿quién guió esa saeta? ¿Quién guió esa flecha? Vamos a leer en el Salmo 64. Vamos a leer algunos versos. Salmo 64 y vamos a leer verso 1. Por supuesto, ¿quién va a escapar de Dios? ¿Quién se va a escapar de Dios? Este hombre, con todo su poder, con todo su profeta falsos, pensaba que era tan fácil como contradecir a Dios, escapar de la palabra de Dios. Dice 64, Salmo 64, vamos a leer todo este salmo. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Esto había en el corazón de Acab, que afilan como espadas su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Usted está contento y viene alguien y le quiere amargar y dice, hermano, mira, te comento, me compré esta lapicera. Ay, esa lapicera no sirve. Le está buscando para que usted se amargue, conspira la carne para asaetear, para meterle flecha a escondida al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Así todo esto quiso hacer acá con Josafat. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder las trampas, los lazos. Mire, parece que está hablando de Acab. Y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, tramó todo para hacer, desde que le invitó a comer el asado hasta que ya en su pensamiento estaba a hacer esto. Acaba.
y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Pero note lo que dice en el verso 7. Mas Dios los herirá. Acá dice en esta versión con saeta, otra versión dice los herirá con su flecha. Dios. Y esto no fue un hombre, porque ningún hombre le apuntó a Acab. Dice que tiró a la aventura. Y capaz que iba a pegarle en la frente a un soldadito de Israel. Y Dios desvió la flecha. Dios lo hirió con saeta. Con su saeta. Y Dios, hermano, es mejor que mi papá. Mirá, mi papá tiene buena puntería, ¿eh? Ya le conté desde el cuervo. Dios tiene buena puntería. No se escapó. No se va a escapar. Cuando Dios hace un juicio, cuando Dios quiere hacer juicio, hermano, hace. Por más que tratemos de decir, es Dios. Por eso, hermano, que el Señor nos ayude, que verdaderamente podamos tomar la palabra de Dios. Y también, hermano, debemos ver con quién nosotros hacemos alianza, con quién nos juntamos en amistad, trabamos a veces en una amistad carnal. Pero vemos que, hermano, esto no trajo nada bueno a Josafat. Fue una pérdida de tiempo. Y a veces la vida del creyente parece que tiene todo el tiempo, pero no es así. El Señor viene. Y nosotros hacemos y nos trabamos en amistades, en comunión carnal, y perdemos el tiempo. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de bendición, y casi pierde la vida por lo que otro hizo. Imagina, hermano, no es así nomás. No es así nomás. Así que vemos que cómo fue la cosa. Y esto también, ya para ir terminando, fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora nuevamente en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. A veces nos confundimos con Crónicas. Primer libro de Reyes, capítulo 20. En el verso 42. Y habíamos visto que Acab había perdonado la vida del rey Ben-Hadad. Y dice, y él le dijo, el profeta le dijo a Acab, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, bueno, tu vida será por la suya. Note que él no quiso matar, no quiso juzgar al enemigo. Cuando nosotros no juzgamos nuestra carne, bueno, la nueva creación empieza a debilitarse. Cambiamos una vida por otra vida. Si nosotros no juzgamos nuestra carne, bueno, el enemigo al tiempo se levantó y se levantó más fuerte y le dominó. Y dice, tu vida será por la suya. Y esto se cumplió. Él no destruyó, más bien hizo alianza con este enemigo. Y bueno, ahora vemos que Dios hizo como Él dijo. Y volvemos a decir, acá fue un rey cruel. Él fue el rey más cruel de la historia de Israel. Pero en lo natural fue un rey exitoso. Y esto es lo que confunde a los niñitos. Cuando somos niños, hermano, nos confunde. Porque ¿cómo puede ser que tenga éxito? Tiene 400 profetas, le miramos ahí. ¿Cómo puede ser que tenga éxito? Es exitoso. Bueno, pero Dios no tuvo en cuenta sus grandes éxitos.
Dios no tuvo en cuenta, no fueron para gloria de Dios. Y vamos a ver también, esto quizá podamos ver, no vamos a dejar acá, hermanos, tenemos mucho más para ver todavía, pero con esto se cumplen varias profecías de Dios. Y con esto, hermanos, tenemos que ver que la palabra va a permanecer. Parece que no tiene razón la palabra a veces, parece que dice pero no es. Pero, hermanos, debemos mirar, tenemos que atender porque el enemigo nos quiere empobrecer, quiere tratar de que nosotros salgamos de la comunión con Dios y nos quiere hacer perder el tiempo. El tiempo perdido no se recupera. Bueno, que el Señor bendiga la porción de su palabra. Sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel, y así su vida él entregó. Como ninguno amó Jesús, dejó en cada paso su eterno amor, mostró ser obediente hasta morir, y así su vida él entregó. Mi buen Jesús, herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí. Perdido mi pecado, también lo hizo por ti, que te encuentras hoy perdido, enfermo y sin amor. Jesús te quiere salvar, Jesús te quiere salvar. Herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí. Perdido